nombre es Cindy Borgata. Estamos aquí nuevamente en otro espacio de finanzas con David. David, muchas gracias por estar aquí. Gracias, Cindy, por la invitación. Mi nombre es David Jarquín, director de la marca Finanzas para Odontólogos, licenciado en Administración de Empresas. Y un placer, una vez más, estar con esta marca tan legendaria como es Borgata, colaborando en estos espacios, Cindy. Oye, platícame algo. ¿Cómo un odontólogo puede calcular su precio? Esa pregunta para mí es, de verdad, desglosar toda una serie de conceptos para llegar a esto, pero y es una vez más hacer énfasis en la felicitación a Borgata por estos temas. Calcular un precio, es como la dieta que te da el nutriólogo a seguir. Es decir, muchas veces nosotros queremos comprobar si la empresa está ganando o no, pero espérame, queremos saber si estoy bajando de peso o no, pero espérame, ¿tienes la dieta? Es decir, te estás asegurando que al momento de tú querer bajar de peso, tienes los elementos y conoces cómo comer para hacerlo en un futuro. Es decir, el precio, más allá de cómo calcularlo, es el punto crítico de inicio para saber que en un futuro tú vas a estar teniendo rentabilidad o ganancias. O sea, es crítico el precio. Es abrir un negocio sin precio, es como de verdad aventarte por un acantilado. El precio, quiero hacer este énfasis sobre el precio porque más allá de cómo calcular un precio, hablándolo con tal ligereza, el precio es esa frase que dice, tu futuro se planea en tu día presente. El precio es ese presente que va a crear ese futuro con ganancias. Por lo tanto, ¿cómo calcular un precio? Mira, estoy haciendo una expertise financiera y la misma expertise financiera en la materia de impacto corporativo no tiene una forma real de calcular el precio. Es decir, no te dice se hace de esta forma. Pero yo, gracias a llevar 10 años en una clínica dental y vendiendo materiales, me empecé a involucrar mucho más y a desglosar cada concepto. Lo que es costo, lo que es precio y lo que es valor. El costo es lo que me costó la transformación de la boca del paciente. Es decir, transformación materiales, transformación laboratorio dental, transformación el especialista que transformó la boca. Ese es el costo, lo que me cuesta transformarlo. Incluyen ahí gastos como renta, etcétera, que son indirectos que impactan. Ahorita veremos eso. Definición de costo es cuánto me costó la transformación de la boca del paciente. Recordemos que estos espacios queremos hacerlos tangibles y vamos a manejar términos a lo mejor financieros, pero aterrizados a la odontología. Número 2. ¿Qué son la parte del precio? No es lo mismo costo que precio. El precio ya es el estándar de cobro que yo le voy a poner a mi trabajo. Ya sé cuánto me cuesta, yo le pongo el precio a mis servicios. Oye, ¿cuántos no ponen descuento sobre el precio? Los descuentos, déjamela para otro café después de definirte estas tres. Ok. Recuérdenme porque ahorita vamos a hablar de los descuentos. Y la última, que es el valor, lo que mi paciente percibe y hasta dónde puedo llevar esa percepción. Recuerden una frase crítica, a mayor valor percibido, mayor es el precio que puedo cobrar. El valor es lo que percibe el paciente después de haber pagado. Es decir, te lo pago, claro que sí, porque lo vales y me dio una experiencia increíble. Las instalaciones son de lujo, la vanguardia en la tecnología, me encantó. A partir de ahí, entonces, vámonos ahora sí, a calcular el precio. Haciendo la diferenciación, costo, lo que me cuesta transformar la boca, precio, lo que voy a cobrar ya con mi ganancia y el valor, lo que percibe mi paciente, enfoquémonos en lo que habla este gran espacio que será el cálculo de precio. El precio es mi momento presente para transformar el futuro a nivel ganancias. Por lo tanto, ¿cómo calculo esa dieta, eso que va a empezar a hacer que mi futuro se transforme a nivel financiero? Es el precio. Y ese precio se calcula con 3 variables principales. La número 1 es operación por hora. Esa es la crítica. La operación por hora, muchos se guían más por cuánto me costó el material. Es más, yo por eso siempre les digo, cuando vendía materiales, yo siempre les decía, es que el material no tiene tanto impacto en la estructura de costos, porque el material, me decían, he escuchado a personas, con todo respeto, que se dedican a dar asesorías y que te dicen, maneja calidades. ¿Maneja calidades en la industria de la salud? Maneja calidades. O sea, fuera de rehabilitación, maneja calidades. No manejen calidades. En la calidad va implícito tu prestigio. Por lo tanto, manejen los mejores materiales, sin miedo a invertir en comprar el mejor kit de brackets. El mejor.
porque eso no determina más que de un 5 a un 10% la estructura de costos. Siempre usen lo mejor, siempre, sin miedo a decir que esto va a retribuir. Obviamente analizando los factores del mercado, la economía, la zona geográfica, el poder del cliente, que ya hablaremos de eso. Y muchos nada más se guían por los materiales, es decir, me cuesta el especialista, el laboratorio y los materiales tanto y de ahí pongo mi precio. La típica, el profesor, cobre 3 veces el laboratorio, joven. Hipótesis cualitativa desde la percepción. El profe es solterón. El profe es solterón, o sea, con 3 veces el laboratorio no te alcanza. Hoy en día, sí. Y la otra hipótesis es, entonces, si yo compro o le compro un laboratorio más caro, ¿yo puedo cobrar más caro? Hipótesis totalmente, desde mi punto de vista, que no tienen fundamento. Entonces, ¿cómo definir un precio? Si puedo hacer un paréntesis, ¿qué pasa? No está mal guiarnos a través de lo que nos cuesta el tratamiento con los materiales, con el laboratorio y con los especialistas. No está mal. A nivel impacto corporativo, Cindy, es cuando tú ves una factura y ves cuánto te costaron los brackets, el laboratorio y los especialistas, a nivel impacto corporativo, esto es cultura general, se le conoce como costos explícitos, los que ves. Pero los que no ves, que es tu túnel del carpo, la columna, la vista, tu educación, la depreciación, los gastos fijos, renta, agua, luz, a nivel impacto corporativo se conocen como costos implícitos. Los que no se ven y definitivamente los que hacen la diferencia al momento de calcular el precio, porque no es lo mismo pagar 6 nóminas a empezar con mi consultorio dental yo solito. No, y no, también la zona geográfica, dónde pagas qué renta, ¿no? No es lo mismo una renta en Polanco que una renta en la del Valle, ¿no? Por ejemplo. Entonces, empecemos con esta pequeña introducción, ahora sí, a definir los 3 factores de cómo calcular un precio. La primera es la operación por hora sin, en donde se compone de 3 factores principales. La primera es la depreciación, es decir, cuánto tengo invertido en la clínica dental y cuánto se deprecia ese activo fijo. ¿Qué es activo fijo? Mis fierros, lo que uso varias veces. No los descartables, lo que uso varias veces. Computadoras, unidades dentales, instrumental. ¿Ok? Eso, no los brackets, no los guantes, no. Mis fierros, lo que uso varias veces. Mi taza incluso, ¿no? Activos. Listo. Depreciación. ¿Ok? No es lo mismo quien invirtió en escáneres, en impresoras, en un tomógrafo, a quien va empezando y nada más tiene rayos X y una unidad dental. Depreciación, ya desde ahí hay diferencia en el precio, ¿no es cierto? Ya desde ahí es quién ha invertido más. Depreciación, que es simplemente cuánto valor pierden tus fierros a lo largo del tiempo. Ya está, es una depreciación. Segundo factor, los gastos fijos, es decir, agua, renta, luz, nóminas, software, seguros de profesión, seguro de responsabilidad civil, todo lo que son tus fijos, los que siempre van a estar a nivel mensual. ¿Cuánto estás gastando en los gastos fijos? Y uno que a todos se les olvida que es cuánto está gastando el dueño de negocio. Es decir, el dueño de negocio pone los fijos de su consultorio, pone la depreciación. Eso es muy conocido por todos, pero pocos hacen el análisis de cuánto gastan en su vida. Y eso es estandarizar un sueldo y es estandarizar esa parte en donde yo ya sé cuánto gasto y a partir de ahí lo incluyo desde que me siente en la silla dental, yo sé que estoy pagando mi sueldo. La operación por hora se compone de depreciación, gastos fijos y lo que estoy gastando a nivel mensual. Oye, ¿y eso lo planteas como desde cada tratamiento o lo sugieres como general, ¿no? Por hora no importa qué es lo que hagas. Ahí te va. Muy buena pregunta y entendiendo totalmente tu contexto. Primero hago el cálculo por hora y después analizo los tiempos de tratamiento. Ok. ¿Cuánto se tarda un control CCO? ¿Cuánto se tarda un control ROD? ¿Y cuánto se tarda el de alineadores invisibles? Pero yo ya tengo cuánto vale la hora. Entonces, si me tardo 15, media hora o una hora, yo ya sé, nada más divido entre 2 o entre 4. Y listo, pero ya tengo el dato de cuánto vale la hora. Entonces, calculo sí como un todo la hora y dependiendo del tratamiento, calculo el tiempo. ¿Me di a entender? Perfecto. Buenísimo. Operación por hora. Eso es lo más complejo de hacer. Eso es a nivel impacto corporativo, los implícitos. Los que no veo, pero ahí están. Los que no ve el paciente porque no los estás trabajando, pero ahí están.
pasamos los materiales. Lo más sencillo. Ahora sí, ves tus facturas y cuánto cuestan. Le agregas, vamos a hacerlo tangible, como nos gusta en estos espacios. Vamos a hablar de ortodoncia y nos vamos a poner el contexto CCO, un tratamiento de CCO. Vamos a hablar de cómo armar el precio y después agregamos el criterio de hasta dónde cobrar dependiendo la zona, el tipo de cliente, etc. Vámonos primero con el criterio de armar el precio. Ya tenemos la hora. Supongamos que gracias a los 3 factores de depreciación, mis gastos fijos y lo que gasta el sueldo, nos dio un costo por hora. El promedio te voy a dar aquí en México. Estamos hablando de un costo por hora de 500 pesos, 400 pesos. En su gran mayoría de odontólogos aquí en México. Bueno, 500 pesos cuesta tu hora. ¿Listo? Y ahora le vamos a agregar los materiales de un tratamiento CCO. Entonces, tú ya estás pensando, ¿cuánto cuesta el CCO? Exacto. ¿Cuánto cuesta el kit CCO? 4,500 a 5,500 dependiendo de dónde estés. Pesos mexicanos. A partir de ahí ya llevamos 500 pesos de tu operación por hora más los materiales. Pero espérame, en ortodoncia hay que hacer una diferencia. Son 2 procesos fundamentales. Tus controles mensuales y cuando armaste al paciente. O sea, son 2 procesos. Muchos juntan, ¿cuánto cobro por el tratamiento de ortodoncia? Son 2 procesos fundamentales. Sepáralos. Es armar al paciente y después los controles mensuales. Sí, o sea, colocarle los brackets, ¿no? Exactamente. Entonces arranquemos primero, ya tenemos el costo por hora y cuánto cuesta el kit CCO. Por el primer tratamiento que es, el primer proceso del tratamiento de ortodoncia que es, braquear al paciente. Vamos a suponer que nos tardamos 2 horas en braquear al paciente. ¿Listo? Esas 2 horas las multiplico por los 500 pesos que vale mi operación por hora y ya tengo 1,000 pesos solo de tiempo que me va a costar ese paciente. Más los 4,500 del kit CCO, que ya incluye arcos, tubos, etc. Ya tengo 5,500, me va a costar el proceso de braquear al paciente. Ya está. Sobre eso, agregamos el tercer factor para calcular un precio, que es la ganancia. La más importante. Muchos se quedan de, ya costé, ya pagué mi renta, vámonos a dormir. Doc, ¿Y lo que necesitas ganar? El sazón. Lo que estábamos buscando, la ganancia no se la ponen. Ya a partir de ahí es poner una ganancia. ¿Y cuánto de ganancia está bien, David? Una ganancia, entiéndanme algo, que esto quede muy bien marcado. Ustedes no son un producto ni son un commodity. Ustedes son un servicio, doctores. Por lo tanto, yo no te puedo decir ganar el 30 a todo. Porque en profilaxis vamos a tener tantas clínicas que están dando profilaxis que se hace una hipercompetencia que no te va a permitir levantar mucho el precio de la ganancia en 30%. Pero si en ortodoncia tenemos la posibilidad de elevar nuestra ganancia porque me he capacitado en lugares top, porque uso los mejores materiales, sí puedes elevar la ganancia. Y es decir, no te puedes decir, gánale a todos tus tratamientos el 30% porque no eres un producto, no eres una tasa. Eres un servicio y también tu posicionamiento impacta. ¿Quién eres? ¿Cómo atiendes? Que quede muy claro, ustedes no son un servicio y no les puedo decir ganen el 30 a todo, porque elevarían mucho la profilaxis y porque le estarían perdiendo ortodoncia. No le pueden ganar el 30 a todo. Entonces, dependiendo zona geográfica, el poder del cliente, etcétera, van a determinar esa ganancia. Regresamos. Tenemos 1,000 pesos de operación por hora más 4,500 que cuesta el CCO, nos cuesta en tiempo y en materiales 5,500 pesos. En términos prácticos para este ejercicio. ¿Cuánto le pongo de ganancia? Ahora sí salgo al mercado. ¿Y cuánto lo tiene el vecino? ¿Cuánto lo tengo yo? Ok, está en 10,000 pesos aproximadamente la competencia, un estándar alrededor. A mí me cuesta 5,500. Yo para entrar a lo mejor a competir, porque soy un odontólogo nuevo, lo voy a dar en 9,500. Le estoy ganando 4,000 pesos para cerrar en términos prácticos la ganancia. 1,000 pesos de operación por hora, 4,500 del CCO y 4,000 de ganancia ya estoy teniendo en términos prácticos. Ahora, si tú eres un odontólogo posicionado, con experiencia, totalmente ya un odontólogo que está al 100% en haber creado un nombre, súbele hasta donde creas. No te estoy diciendo cobra lo mismo que todos. Si tú tienes la posibilidad por ser una marca fuerte, el posicionamiento te puede dar un buen cobro. Entonces, ¿cómo se compone el precio? Operación por hora. Se compone de costos variables y se compone de una ganancia. Por último, le vas a agregar las comisiones, puntos de venta, terminales bancarias, si vas a diferir a meses, etcétera, dependiendo de la economía y en el país en el que te encuentres.
Así se construye el precio, Cindy. El tema es que si yo ya tengo estos factores, que son mi hora, mis materiales y la parte de ganancia, entonces hemos terminado el primer contexto, que fue el braqueado del paciente. ¿Ok? Vamos a llevarlo al contexto entonces del control mensual. Ahorita vamos a definir mucho mejor la ganancia y el tipo de segmento y los descuentos. El control mensual es lo mismito. ¿En cuánto tiempo me aviento el control mensual de un CCO? ¿Me lo aviento en 15 minutos? ¿20? ¿30? Vamos a ponerle 30 con todo y procedimientos de expediente clínico, notas de evolución, fotografía, etcétera, 30 minutos. Es decir, 30 estandaricemos, siempre estandaricen. Es decir, mi operación por hora vale 500, lo divido a la mitad, 30 minutos, me quedan 250 de tiempo voy a gastar en ese control. Y los costos variables, si el kit CCO ya lo trae todo, los costos variables van a ser mínimos. Sí, ya lo pagaste en la cementación de los brackets. Entonces van a ser mínimos, pero siempre mejor que sobre a que falte. Entonces voy a poner 150 pesos por cualquier cosa, un doble guante, doble enjuague, doble eyector, un descartable extra, ácido grabador de que despegó, buenísimo. Voy a ponerlo en 150 pesos de materiales, aunque no creo usarlos. Llevo 250 de la media hora de tiempo, más 150 de cualquier material que se pueda ganar, de que se pueda usar. Y por último, voy a tener la parte de agregarle una ganancia. Lo mismo, salgo al mercado, observo la media y pongo y establezco un precio ya con una ganancia. Es así como se dividen los procesos. Es decir, no es lo mismo control mensual a braquear al paciente con un CCO. Yo por eso los invito a que mejor compren los mejores materiales. Porque incluso el CCO ya trae todo. O sea, inviertan sin miedo en los materiales. Lo que define mucho cuánto cobrar es cuánto cuesta tu tiempo. Entonces recuerden, dividimos en armar al paciente y el control mensual. ¿Cómo se construye el precio? Operación por hora, costos variables, ganancia y las comisiones que pueda tener terminal bancaria, etc. Bueno, para profundizar más en la ganancia, ¿sí? Y después irnos a los descuentos, entiéndanme algo. Y quiero ser también enfático en el comentario. Abordamos el análisis de que ustedes no son un producto, son un servicio. ¿Cómo puedo determinar de una mejor manera la ganancia? Hay un tema que me encanta, que me lo están enseñando ahorita en la expertise, y es el análisis de Michael Porter, en donde hay 5 fuerzas del mercado que determinan la rentabilidad que tú puedes tener en tu negocio. Esas 5 fuerzas del mercado, más allá de que tú digas, le quiero ganar tanto, no, espérame. Va a haber fuerzas y barreras que te digan, espérate ahí. Que son 3 que impactan principalmente al odontólogo. Competidores, zona geográfica y en la zona geográfica el poder del cliente. ¿Cuánto puede pagar? Por lo tanto, al momento después de haber hecho, ¿cuánto cuesta mi hora? ¿Cuánto cuestan los materiales? En este momento en el que yo le hacía, salgo a ver al mercado, tengo que analizar estas 3 cosas. Competidores, zona geográfica y el poder que tiene el cliente en el mercado. Para poder decir, es que si cobro mucho, no me lo van a pagar. Esa intuición que tienes es correcta. No me lo van a poder pagar. Es correcto, pero básalo en estos 3 conceptos. El poder del cliente, zona geográfica y nuevos competidores. Entonces, la ganancia, doctores, hagan este estudio, denle una leída al análisis de Michael Porter, es súper sencillo. Es como hacer un estudio de mercado solo de la ganancia y a partir de ahí establezcan sus ganancias. Si eres una marca muy posicionada, olvida esto porque obviamente tu nombre ya puede cobrar lo que quiera. Pero para la ganancia específicamente, lean el análisis de Michael Porter, que ahorita me tardaría mucho en desarrollar, pero que lo pueden leer en 2 minutos, temas prácticos, y lo van a entender ya. Pero lo que no les puede faltar es operación por hora, sí. No les puede faltar ni saber cuánto costó a nivel variable. O sea, laboratorio, especialistas y materiales. Me encantaría que nos ayudaras con un ejemplo. Sé que tú das asesorías personalizadas como a doctores, ¿no? ¿Algún doctor que hayas tenido en algún segmento medio alto, medio bajo? ¿Cómo es que se encontraba él? ¿Qué dudas puntuales tenía para poder calcular su operación por hora? Fue muy bueno porque te voy a poner los 2 contextos. Hablando de segmento, sí, te voy a poner un segmento medio alto y mi clínica que era de un segmento medio bajo. Ok. Bueno, en el segmento medio alto,
Él estaba en una zona en México que se llama Polanco, es una zona media alta, alta, y era mucho la diferencia en, si nos basamos en los 3 factores de calcular el precio, su depreciación era muy parecida a la mía, que estoy en un segmento medio bajo, teníamos casi las mismas inversiones. Estamos hablando en un estilo de una inversión. Teníamos escáner, teníamos impresoras, teníamos inversiones parecidas. A partir de estas inversiones, en la inversión estaba muy parecida la clínica, segmento medio bajo, medio alto. Nos pasamos, estamos en la operación por hora, primer factor para calcular un precio. Nos pasamos a los gastos fijos de cada uno y ahí cambiaba todo. La zona geográfica determinaba muchísimo. La renta que pagaba el doctor era mucho más alta que la que yo pagaba en el medio bajo. Y esto empezaba ya a hacer diferencia ahora sí en la operación por hora. Es decir, nuestras operaciones por horas, recuerden que la operación por hora, primer factor para determinar un precio, ya la empezaba a hacer la diferencia los gastos fijos. Entonces, en su renta, en su luz, en su agua, él pagaba mucho más que yo. ¿Ok? Porque él paga mucho más de renta. Es decir, doctor, la zona geográfica va a determinar mucho de la operación por hora. ¿Dónde quieres poner el consultorio dental? Va a determinar mucho cuánto te va a costar a ti tu tiempo. Pero en donde nos emparejábamos dentro de los gastos fijos, segundo factor de la operación por hora, primer factor para calcular el precio, en la nómina, yo tenía más nómina. Y la nómina era importante porque también a mí la nómina, a pesar de que él estaba en una zona mejor, yo tenía más oportunidad, gracias a no pagar tanta renta, de tener más gente. Por eso vayan evaluando, muy importante que en los gastos fijos, la zona va a determinar, va a requerir cierto pago que a mí me puede quitar recursos para a lo mejor contratar más gente. Evaluar esto es muy importante. Y la última, bueno, ya cada uno lo que gastaba personalmente el dueño de negocio. Entonces, ¿cómo lo ayudamos al doctor? El doctor traía una inversión aproximadamente, para que empiecen a hacer números reales, de aproximadamente 2 millones de inversión en su consultorio dental. $100,000 para quien nos ve de otras zonas. En gastos fijos, sí estaban más altos los de él. A pesar de que yo tenía más nómina, sí estaban mucho más altos las de él. Tenía unos gastos fijos aproximadamente de 150,000 pesos, es decir, $8,000 aproximadamente. ¿Listo? Y por último, sus gastos eran más altos por el nivel de vida que él tenía en la zona donde vivía. Por lo tanto, gracias a estos análisis, la operación por hora del doctor resultó aproximadamente en 2,000 pesos. En una zona de segmento medio alto. Mi operación por hora resultó aproximadamente en 900 pesos, $45. Y ve la diferencia, $100 solo por el tipo de segmento contra $45. Y esto hace mucho la diferencia. Ya desde ahí, fíjate cómo no es lo mismo ya solo por zona. Obviamente, también la zona en donde él estaba, el poder del cliente es mayor. Se supondría que debería ser mayor, porque a veces los que están en esas zonas saben negociar más o bajan más los precios o al final te dicen, hazme un descuento, etcétera. Que la verdad que en mi zona, que me decían, ok, te acepto el tratamiento en lo que me lo estás dando. Entonces, lo ayudamos al doctor en una manera en que él no estaba enterado de esto y que simplemente la zona le hacía tener costos altísimos, gastos fijos altísimos. Su operación por hora tan elevada que él tuvo que elevar los precios porque al final los dos comprábamos el CCO, Claro. En los variables. Y después de esto, bueno, le agregamos la ganancia y así fue como él corrigió sus precios críticos, Hizo un cambio totalmente este doctor. Entonces, por ese lado, lo ayudamos así de manera O tranquila. sea, cuando alguien empieza, por ejemplo, un estudiante o alguien que está empezando su consultorio, pues es muy importante también como hacer este estudio, ¿no? En dónde lo quieres poner, cómo es que se está cobrando, cuánto es que te va a costar las cosas, tú cuál es el ingreso que deseas percibir, o sea, como para decir, ok, voy a tomar la decisión, cuánto tengo que invertir, ¿no? Para tomar una decisión de aquí me voy a poner o acá me voy a poner. Y también cuál va a ser mi estrategia, ¿no? Quiero un volumen de muchos pacientes para tener mayores ingresos o quiero un precio más alto y menor cantidad de pacientes, ¿no? También eso influye un poco, ¿no? Sin equipo, necesitamos otro cambio. Es una locura la pregunta de Sin. ¿Qué necesita? Yo me voy a acabar el café con esto. ¿Qué necesita o si podría ser o definir el estudiante gracias a empezar a calcular sus precios o cualquier doctor que va a empezar su consultorio dental necesita hacer?
le cambias por completo la vida. Insisto, platicamos ahorita en el detrás de cámaras cómo no les dan este tipo de temas. Es que no es lo mismo la odontología que yo quiero hacer con la que puedo hacer. No es lo mismo. O sea, no es lo mismo que te digan, hija, te heredé este consultorio, a que tú hagas un estudio de mercado, gracias, a ver cuánto debe de costar mi servicio, gracias al cálculo de precios, e irte en realidad y buscar, me gustaría tener mi consultorio dental en una zona segmento B, A, medio alto, medio bajo, alto, y hacerte una realidad, una proyección financiera de esto cuestan las rentas aquí, esto cuesta el agua, esto cuesta la comida porque aquí va a comer mi equipo de trabajo, aquí voy a comer yo. Para nada es lo mismo. Yo como estudiante o alguien que quiere iniciar su consultorio, irse a hacer una proyección financiera y empezar a establecer los gastos que va a tener en una zona A o en una zona B. Por supuesto que esto es crítico. O sea, es la odontología que quieres a la que puedes hacer. Y eso define por completo el segmento. Porque hablábamos en la determinación de precio, el análisis de Michael Porter, zona geográfica, el poder del cliente y los competidores. Y también ser realistas, porque no es solo decir, ay, es la que quiero hacer y por eso voy a estar en una zona segmento A. No, porque si en la zona segmento A, ve el nivel de competidores que va a haber. Vas a tener que llegar con escáner, la inversión cambia. Vas a tener que llegar con impresoras, la inversión cambia. No, y la experiencia que generan esos doctores en su consultorio, ¿no? O sea, que... ¿Cuántos años llevan ahí? Uh-huh. O sea, es todo, Sin. Es tener un panorama, es una toma de decisiones que de verdad, o sea, va a parecer de verdad, o sea, no entiendo, pero les transforma la vida. Yo insisto en que cada que platico estos temas, yo mismo me impresiono de cómo siguen haciendo toma de decisiones con los ojos vendados. ¿Cómo pueden seguir nuestra odontología hoy en día, en pleno siglo XXI, sin dominar estos temas para mejorar? Así que Sin, le has dado al clavo. Yo siempre les recomiendo, recuerden que para calcular un precio y hacer esto tangible es mi operación por hora, mis costos variables, mi ganancia y agregarle las comisiones o costos financieros extra. Acérquense a un experto, no porque te lo estemos diciendo aquí, ya tú puedas hacerlo, que lo puedes hacer de manera perfecta, con un 50-60% cercano a un dato verídico, pero apóyense y capacítense en estos temas. Por eso es de verdad una gratitud enorme la que le tengo a Borgata, que es la primera marca, de verdad que le da énfasis a estos temas de un podcast, de una conversación, exposición en los congresos que tuvimos, porque es un cambio totalmente de vista. Y, o sea, esta contribución de Borgata hacia la industria es transformarla, ¿sabes? O sea, porque no veo ninguna marca preocupada por estos temas que al final tú y yo estamos en el tema o estuvimos en el tema de materiales dentales. No es el material dental, no es eso. Es que ofrecemos las mejores soluciones para que adquieran esa solución, pero sin que el odontólogo lo vea como me están vendiendo caro, me están vendiendo, sino que lo vean como el CCO es una excelente herramienta, es la mejor calidad y a partir de ahí lo puedo comprar con confianza porque sé costearlo y porque al final sé manejar mis finanzas. No tengo miedo a invertir en los mejores materiales. Oye, David, cuéntame, y es muy común que, la verdad, como paciente, llegamos y, ay, doc, deme un descuento, ¿no? O sea, ¿cuál es su descuento? Porque el doctor de al lado también me lo da. O sea, ¿tú cómo abordas este tema con la gente que asesoras, con los doctores? Muy buena pregunta, Sin. O sea, yo creo que el descuento es una estrategia. No estoy peleado ni a favor de los descuentos. Pero si eres alguien que siempre hace descuentos, vas a hacer una cultura de descuentos en tu clínica dental. Pero siempre nos pasa que la nuera, el yerno, mi abuela, mi amigo, descuentos. Nosotros en la manera en la que asesoramos al odontólogo es siempre calcular un margen arriba. Es decir, ya tengo mi operación por hora, mis costos variables, mi ganancia y aparte le calculo un margen arriba para negociar este margen. Pero al final, miren, yo les voy a dar una frase. Cuando hagas un descuento, piensa en que le estás quitando a tus hijos y a tu familia. Y también yo les digo algo, no está mal que el paciente pida descuentos. Todos te vamos a negociar y más en México. Vamos a negociarlo hasta el último peso. Si tú no vas preparado a este margen,
de negociación. No es que faltemos al respeto a que eres odontólogo ni nada de esto. No estamos faltando al respeto, simplemente es una negociación en términos objetivos. Vete protegido, 10% o 20% arriba del precio, para que si te piden un descuento le digas, te hago el 15% de descuento, pero yo traía 20% de margen arriba, cuidando que no te salgas de mercado o se ve impactante este precio allá afuera. Todos los descuentos, ¿sí? Más allá de estar peleado, es sí, no hagas cultura de descuentos. Pero sí es un tratamiento interesante, en donde, oye, va a venir toda mi familia, vamos a tratamientos de ortodoncia todos y después algo de estética, podemos jugar de manera estratégica con el descuento. Simplemente vete protegido en un margen. Y no siempre des descuentos para que no hagas culturas. Es decir, apréndelo a usar. Perfecto. Pues muchísimas gracias, David. Te agradezco mucho el tiempo y gracias a todos por habernos escuchado en este episodio. Tendremos más. Nos vemos pronto. Doctores, muchas gracias por haber estado acá y gracias, Sim, por la invitación. Fue un espacio excelente y bueno, estamos para apoyarlos y los queremos y nos vemos en la próxima.